Bien, ¿alguien me responde si se ve en la pantalla en la presentación? Sí, doctor. Motivos de Bien, consulta. bien, excelente. Entonces vamos a dar una pequeña, en realidad, un repaso de lo que es la parte de hematología. En la primera clase habíamos dado nosotros de la parte de motivo de consultas en hematología. Motivo de consulta en hematología generalmente eh, son motivos de consulta generales. O sea, podría venir con algunos cuadros con síntomas generales o signos generales que no sean específicos de alguna patología, como palidez, por ejemplo. Palidez no es específico de ninguna patología, inclusive el susto puede producirle palidez a un paciente o puede ponerle pálido, ¿verdad? Entonces no es un síntoma específico, así como también la rubicundez facial, adenomegalias, hemorragia, fiebre, son algunos de los motivos de consultas, pero más frecuente en la parte de hematología, en donde puede consultar con nosotros nuestro paciente. Vamos a hablar de cada uno de ellos y en qué patología o cómo se definiría cada uno de estos signos y cada uno de estos síntomas. Más bien son signos lo que van a tener, ¿verdad? Palidez. La palidez es la coloración de la piel que depende de varios factores. Por eso yo les digo que no es un signo ni tampoco es un, un signo específico, sino que si un paciente tiene palidez, no es patognomónico de una anemia, por ejemplo. Por lo tanto, nosotros tenemos que pensar, porque nosotros estudiamos, ¿verdad? Entonces tenemos que pensar. Si tenemos un paciente pálido o pálida, ¿verdad? O palidez, hay que ver la riqueza de los pigmentos melánicos que tiene, ¿verdad? Los morochos y los blancos tienen diferente cantidad de pigmentos melánicos. Ahora bien, cuando hay poco pigmentos melánicos, seguramente va a tener una piel más blanca, una piel más pálida, ¿verdad? Presencia de otros pigmentos anormales, como por ejemplo los pacientes con una patología de la enfermedad que afectan los melanocitos, ¿verdad? Vitíligo, por ejemplo, son algunas coloraciones que en realidad, si es generalizado, va a quedar la piel más pálida que la piel normal. Espesor de las capas de la piel, ¿verdad? Anatómicamente, histológicamente sabemos que la piel está constituida por varias capas. De repente, si algunos de ellos se vuelven más finas, ¿verdad? Entonces va a tener alteración en la coloración de la piel. También va a depender de la irrigación de la dermis. La palidez se define como el aumento del tono blanquecino de la piel y de la mucosa observables aún en pacientes de raza negra, ¿verdad? Palidez no es sinónimo de anemia. Es lo que trata de dejarnos en claro, ¿verdad? En esta parte, que la palidez no es sinónimo de anemia, sino que cuando tenemos un paciente pálido debemos recordarnos de los pigmentos, ¿verdad? De la vascularización, de la espesor, o sea, del espesor de las capas de la piel. Entonces, de ahí va a salir la conclusión de qué puede ser el diagnóstico que tiene nuestro paciente. Otro motivo de consulta que generalmente tienen esos pacientes que tienen alteración hematológica puede ser la rubicundez, ¿verdad? Rubicundez. Rubicundez es la coloración rojiza de la piel. Ahí te dice arriba, coloración rojiza de la piel. Puede ser debido a vasodilatación en los plexos dérmicos, ¿verdad? Anomalía de la piel, la misma cosa, alteraciones del contenido sanguíneo. Bien, ya habíamos dicho que dependía la coloración también del riesgo sanguíneo. La rubicundez puede ser difuso, ¿verdad? En alguna patología, está rubicundo, está rojizo, toda la piel. Puede ser episódica, ¿sí? Puede ser episódica, puede ser persistente, o sea, persistente en el tiempo, y en algunos casos, por ejemplo, lo que tienen las enfermedades que se llaman policitemia, que ya habíamos desarrollado, puede tener rubicundez persistente, ¿verdad? Todo el tiempo tiene rubicundez y aparte de eso se acompaña con otros síntomas como el prurito, puede tener también coloración inclusive azulada en las extremidades, ¿sí? Puede producir cefalea, hipertensión arterial alta, o sea, presión arterial alta. Son esos lo que pueden tener los pacientes que tienen rubicundez.
Después otro motivo de consulta que podía consultar a nuestro paciente que tiene algún problema hematológico o inmunológico, por eso el módulo se llama inmunohematología, ¿verdad? Y de de la coagulación también, o sea, de los problemas de la coagulación. En el caso de que tengamos un paciente con adenopatía, debemos de describir, ¿verdad? Las características, el aumento del tamaño. Bien, tenemos que saber también la función de las adenopatías, qué función hace los ganglios linfáticos, que cumplen funciones inmunológicos, ¿verdad? Entonces debemos saber qué función cumple. Y si está alterado, debemos de pensar entonces, si tiene función inmunológico, entonces si está aumentado en tamaño, el problema va a ser inmunológico. Una vez que localicemos adenomegalias o el tamaño aumentado de los ganglios, tenemos que saber describir la consistencia de esos ganglios, la forma de los ganglios, la sensibilidad, adherencia, supuración y otras características más, pero al menos estas 5 características tenemos que describir para saber. Realmente la consistencia, por ejemplo, debe de haber en los pacientes que tienen una neoplasia, que son más frecuentemente en los pacientes que tienen adenopatía, forma de los ganglios, sensibilidad, si es doloroso o si no es doloroso, si hay adherencia a tejidos adyacentes, ¿verdad? O si hay una supuración, en el caso más frecuentemente que aparece en los pacientes con infección bacteriana, por ejemplo, lupus, por ejemplo, el treponema pallidum, sífilis, puede producir también supuración. Esos son algunos detalles que hay que tener en cuenta. Es nada más para recordar este cuadro de cómo está conformado los órganos del sistema inmune, ¿verdad? El timo, que conformaba la parte de la inmunología, ¿verdad? Ganglios linfáticos, vasos, amígdalas y adenoides, los tejidos linfáticos en órganos no linfoides como la placa de Peyer, mucosa de estómago y el apéndice y pulmón. Y los linfocitos en tejido conectivo, epitelio, sangre, linfa y en la médula ósea. Esos son los que conforman el sistema inmune. Hay varias enfermedades que afectan a los ganglios, lo que son frecuentes y lo que son infrecuentes. Entonces lo que más a nosotros nos interesa serían los más frecuentes, que son las infecciones bacterianas en primer lugar, virales en segundo lugar y después siguen las micóticas, las parasitarias, las clamidias. También cuando descarto toda la parte infectológica, tengo que entrar en la parte de hematología, ¿verdad? O sea, la parte de neoplasia, digo, la neoplasia hematológica y la neoplasia hematológica para ver si tengo un ejemplo, por ejemplo, un adenomegalia en la región cervical unilateral del lado izquierdo. Entonces debo de pensar, ¿de dónde drena la linfa en ese ganglio, ¿verdad? El drenaje linfático. Es muy interesante el drenaje linfático que tengamos, ¿verdad? Así cuando un paciente tiene, por ejemplo, una infección en pie, va a tener una adenopatía inguinal, porque ahí va a venir a drenar toda la parte infectológica, ¿verdad? Y se le va a matar a las células inmunitarias, le va a matar a las células patológicas. Entonces hay que saber dónde drenan cada uno de la linfa, o sea, ganglio linfático, cuál es su función. Y otras lo que son menos frecuentes. También en el motivo de consulta podemos encontrar alteración hematológica como la hemorragia, ¿verdad? Que es la extravasación de sangre que abandona el compartimiento en el que normalmente se aloja generalmente en los del aparato cardiovascular. Cuando la sangre sale de sus vasos del contenido donde tienen que estar, va a producir algunas patologías, ¿verdad? Puede producir anemia, puede producir irritación e inflamación, porque la sangre que no está en el vaso es tóxico. Si un paciente sangre en el cerebro, va a producir una hemorragia subaracnoidea, por ejemplo, eso va a irritar y va a producir síndrome meningio. Un ejemplo, si un paciente sangra en el abdomen, sale de su lugar y entra en la cavidad abdominal que debería estar libre, va a producir una inflamación, puede producir un peritonitis, ¿verdad? Son algunos de los ejemplos.
la sangre desplazada puede acumularse en varios organismos, ¿verdad? No solamente vamos a tener hemorragia externa, sino también vamos a tener hemorragia interna. Y esas hemorragias internas son mucho más graves porque inclusive no se puede diagnosticar de entrada, ¿verdad? Entonces puede haber hematomas en el intersticio, ¿verdad? Si en el intersticio se va a llamar hematomas. Si en el pericardio, en el peritoneo, son acumulaciones de sangre dentro de las serosas y se va a llamar de acuerdo al lugar donde se encuentre. Si es pericardio, se va a llamar hemopericardio. Si está en el peritoneo, se va a llamar hemoperitoneo. Si está en el líquido sinovial articulares, se va a llamar hemartrosis, ¿verdad? Y si tiene alguna solución en continuidad, es mucho más fácil, podemos haber sangrado, ¿verdad? Como hematemesis, como hemoptisis, como melena, ¿verdad? Y alguna pérdida a través de una solución de continuidad, ¿verdad? El sistema hemostático de la coagulación está integrado por dos componentes que son la parte celular, que está formado por las plaquetas, y la parte humoral, que está formado por los factores de coagulación con sus activadores e inhibidores, y el plasminógeno con sus activadores e inhibidores, ¿verdad? Hay que tener en cuenta eso también. Los tipos de clasificación del sangrado. Las hemorragias deben clasificarse clínicamente sobre la base de una serie de criterios semiológicos, ¿verdad? Por eso clasificamos en una hemorragia externa y hemorragia internas. Las internas son las más graves. De acuerdo al riesgo vital se clasifica también si tiene riesgo menor o si tiene riesgo mayor. Si tiene riesgo mayor, hay que ver la caída de la presión arterial, el hematocrito y la localización del sangrado. Bien. Hay criterios de sangrado anormal, por lo que se va a denominar síndrome hemorrágico. ¿En cuáles vamos a decir que tienen sangrado anormal? ¿Verdad? Porque en un sangrado normal, cuando yo me corto, entonces el sangrado va a ser normal. Es normal que la lesión sangre, ¿verdad? Cuando me corto con un cuchillo o cuando me lesiono con algún objeto cortopunzante, voy a sangrar. Eso es lo normal que ocurre, que uno sangre y después se coagule, ¿verdad? En unos minutos coagular y termina la sangre, el sangrado, ¿verdad? Pero cuando hay sangrado anormal o un síndrome hemorragíparo, hay sangrado espontáneo, sin ninguna lesión, ¿verdad? Hay sangrado simultáneo en varios sitios, sangrado en sitios inhabituales como articulaciones, no atribuible a traumatismos, presencia de petequias, equimosis múltiples, hemorragia abundante sin proporcionar a lesión desencadenante, hemorragia a repetición sin causa local de sangrado, o sangrado que no se controla con maniobras locales. Entonces, estos son los criterios para decir que, mi paciente tiene un síndrome hemorragíparo, ¿sí? No va a tener un síndrome hemorragíparo si viene por un cuadro de epistaxis nada más, ¿verdad? Porque es un solo lugar y seguramente es de causa hipertensiva, ¿verdad? De bajar la presión y va a disminuir el sangrado, inclusive va a cohibirse. Pero si persiste con el tiempo, entonces ya vamos a pensar en un cuadro de síndrome hemorrágico. Otro motivo de consulta frecuente en la parte de inmunohematología es la presencia de fiebre, ¿verdad? Es la presencia de fiebre confirmada, ¿verdad? En el contexto de la fiebre que aparece en un paciente con neutropenia esplenotomizado, constituye una urgencia médica. Ese es muy importante que graben también. Si tienen un paciente con fiebre y de repente se les pide algún laboratorio y ven que tienen neutrófilos menores, menores que lo normal, ¿verdad? Entonces se denomina fiebre con neutropenia y es una urgencia en realidad. ¿Por qué? Porque los neutrófilos es lo que generalmente defiende al organismo. Y miren, si tiene fiebre y aparte de esto está disminuido la defensa, entonces eso es una urgencia médica y hay que instalar ya pronto el tratamiento. Después vamos a tener los antecedentes inmunohematopoyético y hemostático, ¿verdad? Antecedentes. Que sería interesante preguntar a nuestro paciente, antecedentes personales. ¿De dónde viene nuestro paciente? Porque es muy interesante
ver de dónde viene, porque en algunas enfermedades hematológicas se manifiesta en alguna región especializada, o sea, específica en realidad, o algunas infecciones que cursan con infección. Bien, entonces si en algún lugar hay una epidemia de dengue y viene mi paciente con un cuadro de sangrado, entonces tengo que sospechar que puede ser una dengue hemorrágica, por ejemplo. Gastrectomía, un paciente gastrectomizado, hay que ver si tiene anemia o si tiene alguna palidez, ¿verdad? Debo de sospechar que podría ser por falta de algún componente, eh, de las vitaminas que se, que se necesita en el organismo para producir la proliferación de los glóbulos rojos. Prótesis valvulares, ¿verdad? En el caso de que sospechemos una anemia hemolítica, litiasis biliar, que también puede producir ingesta de ciertos alimentos, periodos menstruales en el caso de anemia crónica, ¿verdad? Internaciones prolongadas por las extracciones varias que se pueden producir, extracciones de sangre, entonces pueden producir también anemia con el tiempo. Alimentación, alcoholismo, ingesta de fármacos, exposición laboral, antecedentes familiares, enfermedad de Rendu-Osler, enfermedad de von Willebrand, que son algunas patologías que pueden cursar con algunas alteraciones hematológicas. Al examen físico que nos interesa, y siempre y cuando encontremos alguna patología, ya sea hematológica o inmunológica, tenemos que también evaluar los órganos que los conforman también. El, el hígado, el vaso y los ganglios linfáticos también, ¿verdad? En la piel puede observarse, ya dijimos, palidez, rubicundez, púrpura, hematoma y algunas otras lesiones más, ¿verdad? Entonces, recuérdense, si sospechan de algún cuadro hematológico, busquen también o evalúen también el hígado, el vaso y los ganglios, para que uno se pueda orientar mejor en el diagnóstico. Y bien, uno de los síndromes más frecuentes que podemos encontrar en la población general por causa hematológica es el síndrome anémico, ¿verdad? ¿Qué es lo que es el síndrome anémico? Y es la disminución de la masa de los glóbulos rojos circulante por debajo del nivel normal, ¿verdad? Eso se llama anemia. Y anemia se va a manifestar con síndrome anémico. En la práctica se tiene en cuenta la hemoglobina, el hematocrito y el recuento de los glóbulos rojos. Ya sabemos que la patología más frecuente se producen por tres mecanismos principales. Uno, por disminución de la producción en los glóbulos rojos, puede tener anemia. Dos, aumento en la destrucción en los glóbulos rojos, ¿verdad? Y por último, la pérdida hemática, ¿verdad? Y varias etiologías, ¿verdad? De la producción, que ya dijimos, por disminución en la producción, que lo primero uno tiene que pensar es por déficit de la vitamina o por una aplasia medular producida por algunos fármacos, ¿verdad? Entonces, disminución de la producción de glóbulos rojos. Aumento de la destrucción de los glóbulos rojos. ¿Quién puede destruir? La hemólisis, ¿verdad? Dependiendo de qué causa sea. Y la pérdida hemática como las hemorragias agudas y las hemorragias crónicas. Las manifestaciones clínicas que pueden tener el síndrome anémico, generalmente hay que tener cuatro factores. La magnitud del descenso de la masa de glóbulos rojos. Si uno tiene una anemia leve, no va a tener tantos síntomas, pero si tiene una anemia severa, seguramente ya va a acompañar con muchos signos y síntomas. La rapidez de instalación y el tiempo de evolución del cuadro. También depende de eso, porque es diferente que uno tenga 5 de hemoglobina y que haya perdido sangre durante 5 meses, y va a ser diferente que uno pierda, que tenga 5 de hemoglobina y que la pérdida comenzó hace 24 horas. Entonces la instalación no le da tiempo al organismo a que compense. Entonces, a que compense la falta de hemoglobina en la circulación y en los tejidos. Entonces va a tener mucha sintomatología y lo que son más crónicos va a ir compensando. La enfermedad que causa la anemia es muy diferente
que sea una déficit de vitamina o que sea una herida sangrante, ¿verdad? Entonces la etiología va a ser diferente también. Los mecanismos de compensación del organismo. En algunos casos que el mecanismo de compensación está muy activo en un paciente y en otro paciente muy poco. Por ejemplo, si hay anemia en una insuficiencia cardíaca, seguramente va a estar muy tocado. Y si hay una anemia en un paciente con todos los organismos conservados, todos los órganos conservados, seguramente va a tener menos síntomas. Puede tener disnea, puede tener astenia, fatigabilidad, taquicardia, palpitación. Entonces eso se va a llamar el síndrome anémico. Inclusive en los estados más avanzados eh, va a acompañar el deterioro de conciencia o el estado confusional, ¿verdad? Eso porque le falta el transporte de oxígeno hasta el sistema nervioso central. Manifestaciones clínicas. ¿Qué otras manifestaciones clínicas puede presentar? Pica, ¿verdad? Pica, que es el deseo de consumir algún objeto que no sea alimento, como por ejemplo hielo, pues quiere comer tierra, quiere comer pintura, por ejemplo. Entonces, es alguna de las manifestaciones a que en algún niño o en alguna persona le está faltando hierro, ¿verdad? Anemia ferropénica. Glositis es la vitaminosis, estomatitis, quilitis o algún problema de conducta en el caso del déficit de ácido fólico. Al examen físico que podemos observar en un cuadro de síndrome anémico, coloración de piel y mucosa pálida, ¿verdad? Examen de las uñas, podemos encontrar uñas quebradizas, ¿verdad? Observación de lengua y de papilada, cabello, adenopatía, esplenomegalia. A la palpación abdominal podemos ver hepatoesplenomegalia inclusive, ¿verdad? Si hay algunas alteraciones en esos órganos. Examen neurológico y observar por último las heces y las orinas. Eso no debemos de olvidar, porque si por ahí no encontramos la causa, podemos ver que hay pérdida a través de las heces o hay pérdida a través de la orina de sangre de forma crónica y de repente la causa podría ser esas, ¿verdad? Bien, ¿alguna pregunta que tengan ustedes o algún dato que quieran agregar? No les escucho hablar a ninguno. ¿Será que están todos dormidos o será que entienden todito? No, por partes. Estamos Ah, haciendo todo. Doctor,